Bueno, estamos aquí, ¿vale? Estamos en, si ven la página del curso en Moodle, pues ven ahí, después del tema del otro día, pues 3 archivos que nos vamos a descargar. El primero de ellos es el manual del PAS, que no lo vamos a usar, pero para el que tenga interés en algún detalle, pues es el manual del propio programa que vamos a usar durante toda la asignatura, que se llama PAS, y que, bueno, está en inglés, pero se entiende bastante bien. El propio programa, que lo tienen aquí también para descargarse, es un programa gratuito, es un programa que no hay que instalarse, por lo tanto uno se lo puede llevar en un pincho perfectamente, lo puede ejecutar desde ahí. Es la versión 3.18, ¿vale? Quedamos todos en que vamos a usar esta versión, aunque a día de hoy hay versiones más actualizadas. Para que no haya problemas de compatibilidad entre todos, pues vamos a usar el que viene ahí en Moodle, el 3.18. Y las prácticas de la asignatura, que las tienen ahí también. Entonces, en vez de pinchar directamente en cada archivo, pues le damos al botón derecho y lo guardamos en el escritorio, en un pincho, en una carpeta del disco duro, donde queramos, para poder trabajar con él. Y también vamos a descargarnos este archivo de Excel que se llama DESA, que son datos son datos de ejemplo con los cuales vamos a trabajar durante todas las prácticas. Bueno. ¿Qué vamos a aprender durante este bloque de la asignatura? Pues mi intención es que, como se trata de una asignatura que se llama herramientas informáticas, pues se trata precisamente de esto, que todos tengamos una serie de herramientas a nuestra disposición para poder trabajar con datos. Como decía el otro día, no quiero que aprendamos a trabajar con datos ecológicos, yo quiero que aprendamos a trabajar con datos. Punto. Tanto si son ecológicos, como si son bioquímicos, como si son antropológicos, como si son... Porque al final, si se dan cuenta, todo el mundo trabaja con la misma estructura de funcionamiento. Lo único que cambia son la naturaleza de las variables. El antropólogo trabaja con tamaño de cráneos, el ecólogo con número de quercus, el bioquímico con concentración de enzimas, pero todos trabajamos con variables. Y lo que queremos al fin y al cabo es encontrar relaciones entre esas variables. Si a medida de que hago esto, la concentración de esto aumenta o disminuye y por qué, sobre todo por qué. La parte fácil es encontrar relaciones entre variables. La parte difícil es explicar por qué existe esa relación. A nosotros nos interesan las relaciones ecológicas porque las especies, la abundancia poblacional de las especies, de los organismos, el número de especies, la diversidad, la riqueza, esos parámetros varían en función de que cambien las condiciones ambientales, los factores abióticos, los factores físico-químicos. Ese es el objetivo fundamental de la ecología, encontrar la relación entre la parte abiótica del ecosistema y la parte biótica, la parte biológica. Y una vez que encontramos ese tipo de relaciones entre variables, pues nuestro papel, nuestro rol como ecólogos es intentar explicar por qué. Aquí, en esta asignatura, nos dedicamos a la primera parte, en encontrar ese tipo de relaciones. Ojalá hubiera un botón en ese programa PAS que nos hiciera un informe a doble espacio, ¿verdad? Que nos explicara la relación que existe entre el pH y la abundancia de Quercus pyrenaica. Pero ese botón no existe. Esa parte, la parte interpretativa, que es la importante realmente, para eso tenemos que tener los suficientes conocimientos procedentes de todas las materias, de todas las asignaturas, para que nos ayuden a interpretar ecológicamente los resultados. Pero para eso tenemos primero que obtener esos resultados. Nos vamos a tratar a lo largo de la materia a tratar de centrar en el hallazgo de relaciones estadísticamente significativas, que así de esa forma hablan los estadísticos, entre
variables, en principio, entre parejas de variables, que es el caso más sencillo, como decimos la otra vez, y al final entre conjuntos multivariantes, multifactoriales de datos. Pero vamos a ir paso por paso. Entonces, los objetivos de estas prácticas son, primero, saber elaborar, eso lo vamos a ver esta tarde, saber elaborar correctamente una hoja de datos para poder después trabajar con ella. Segundo, ser capaces de decantarnos entre las múltiples opciones que tenemos por la herramienta estadística oportuna en cada caso. Tenemos entonces que decidir en función de la naturaleza de los datos que tenemos y sobre todo del objetivo del estudio que perseguimos, decidir qué es lo que tenemos que hacer con esos datos. Tercero, aplicar esa herramienta de forma correcta en función de si los datos cumplen una serie de parámetros o de requisitos o no. Cuarto, exponer los resultados en forma gráfica o en forma de tablas, también correctamente formateadas, eso es importante. Y segundo, y lo último, lo más importante es interpretación ecológica, lo que nos sale. Muchas veces tenemos la manía de terminar, cuando nos piden hacer un trabajo o un estudio, la conclusión del trabajo es un gráfico. Un gráfico no es una conclusión, un gráfico es un gráfico. Un gráfico es un resultado, pero no es una conclusión de un trabajo. Nos ayuda a deducir lo que ha pasado ahí en ese experimento, en ese estudio, pero un trabajo no puede concluir con un gráfico ni con una tabla. Esos son resultados. Pero tenemos que discutir esos resultados y eso significa confrontarlo con los hallazgos de otros estudios similares y ver diferencias y semejanzas. Y en el caso de que las hubiera, intentar explicar por qué. Esa es la parte complicada. Lo sencillo es lo que hacemos esta tarde y la siguiente, que es simplemente tener claro aquí un protocolo de procedimientos, un método, que ese sí que me tengo que saber de memoria, aplicarlo, pero es una cosa puramente mecánica. A ver, no es mecánico, hay que pensar un poco, pero lo que les quiero decir es que esa es la parte fácil, porque esa no exige ningún tipo de interpretación. Entonces, lo que nos encontramos cuando hacemos un estudio de campo, por ejemplo, un experimento, cuando hablo de experimento, entiéndalo, como decíamos la otra vez, en sentido amplio. Un experimento no necesariamente es una cosa que se hace en laboratorio con una bata. Un experimento de campo es, decíamos, había dos clases, ¿no? Los experimentos manipulativos, en los cuales yo manipulo experimentalmente las condiciones del entorno para provocar el efecto que yo quiero estudiar. Pero normalmente en ecología los experimentos no son de tipo manipulativo, sino que simplemente el experimentador se limita a medir cosas o a contar cosas, cuantificar cosas. En esta hoja de Excel que tienen aquí, que es con la que vamos a trabajar en el resto de prácticas, pues tienen un caso típico de datos recogidos durante un experimento mensurativo de campo. La hoja del Excel que tenemos ahí en Moodle, que se llama práctica de DS. Datos. Esto es un estudio real, ¿eh? No es un caso de ejemplo, pero que sepan que es un estudio real que se hizo aquí arriba en el área de ecología hace unos años. Un estudio en el cual el objetivo del trabajo era intentar ver si había diferencias o semejanzas en las condiciones del suelo, en las características edáficas del suelo, entre tres tipos de esas diferentes. De esas desbrozadas, de esas... ¿Saben lo que es una dehesa, no? El típico bosque mediterráneo muy aclarado, con muy pocos árboles, bueno, una dehesa. Se reconocieron tres tipos de dehesa en este estudio. Dehesas desbrozadas, en las cuales se había pasado la máquina para desbrozarlas, por lo tanto no tenían vegetación arbustiva ni arbórea. Dehesas sin uso, dehesas en las cuales se había pasado un montón de tiempo sin darles ningún uso a esas parcelas, y dehesas pastadas,
en las cuales, además de la vegetación, pues había ganado regularmente ahí actuando. Y en cada uno de esos 3 tipos de ambientes se cogieron en cada uno de ellos 3 muestras. Como ven ahí, 3 en las de esas de tipo D, 3 en las de tipo S y 3 en las de tipo P. ¿Qué parámetros se midieron? Pues se cogieron muestras de suelo, unos cuantos kilos, y en cada muestra, después en el laboratorio, una vez en el laboratorio, se determinaron estos 8 parámetros ambientales: pH, concentración en tanto por ciento de materia orgánica, nitrógeno, calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo. Por lo tanto, tenemos aquí una variable independiente. Es necesario que tengamos en la mente, porque si no, no nos vamos a entender lo que decíamos el día pasado. Separar entre variables independientes, variables dependientes, variables cualitativas, variables cuantitativas. Yo eso lo doy por hecho, por sentado, que lo sabemos. Si no, repásenlo rápidamente, porque aquí hay una variable independiente que es, ¿cuál? Tipo D de esa, con 3 niveles. De esas de tipo desbrozado, de esas de tipo sin uso, de esas de tipo pastado. Y además tenemos estas 8 variables cuantitativas. ¿Por qué sé que son cuantitativas? Porque están expresadas con números. 5,11, 6,6. Al contrario que esta, que está expresada con palabras. Es como si aquí pusiéramos desbrozado, 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 sin uso, sin uso, sin uso. Esta fila no deja de ser una variable también. Yo me doy cuenta de que ese tipo de variables nos cuesta identificarlas, porque como no vemos números ahí, pues parece que no es una variable, pero sí es una variable. Una variable cualitativa, pero una variable. ¿Por qué es una variable? Porque lo que pone ahí, el contenido de esas celdas varía. Y si varía, a veces pone D, a veces pone P, a veces pone S. Si varía es una variable. Otra cosa es que pusiera siempre lo mismo. Entonces no sería una variable, sería una constante. Pero como es una variable... Entonces, ¿cuántas variables hay ahí en esa hoja de datos? ¿Cuántas variables hay? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas variables hay? Variables en total. ¿Por qué 11? El tipo. Esa es la novena. Tipo de esa. Con 3 niveles, eso sí. De esa de tipo D, de esa de tipo S. Cuando yo haga esa pregunta, nunca se van a perder. ¿Cuántas filas hay? ¿O cuántas columnas? Ya está. La variable aquí, independiente, es tipo de dehesa. Con 3 niveles. Puede ser 2 o 5 o 100. Pero la variable no deja de ser esa fila. Una variable independiente y 8 cuantitativas. 9 variables en total. ¿Y cuántas muestras hay ahí? ¿Cuántas muestras he recogido yo para determinar esas concentraciones de químicas? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Tomadas en ambientes diferentes, pero 9 muestras. ¿Cuántas veces he repetido yo la analítica del laboratorio? 9, pues 9 muestras. Las cosas como las agrupo y las clasifico, pero en principio el esfuerzo muestral son 9.
¿Vale? ¿Eso está claro? ¿Cuáles eran los 3 elementos necesarios de todo experimento? ¿Se acuerdan? Control, replicación y aleatorización de las réplicas. ¿Este experimento tiene las 3 cosas? Tiene réplicas, eso es lo más sencillo de ver porque claramente cada ambiente se ha muestrado no una sino 3 veces. Tenemos 3 réplicas de dehesas desbrozadas, 3 réplicas de dehesas sin uso, 3. Vemos que 3 era lo mínimo, ¿no? Entonces, incluso me parece muy poco, porque si nos falla alguna, nos quedamos con 2 y con 2 ya las cosas se complican desde el punto de vista del tratamiento de datos. Pero en principio, si hay 3 o más de 3, en principio es correcto. O sea que la parte de replicación, ok. ¿Hay control en este experimento? Pues aparentemente no, porque no vemos ningún nivel que ponga dehesas control. Pero el hecho de que no venga explícito así no significa que no tenga controles. Porque en estos casos, que son muy frecuentes en ecología, cualquiera de los 3 niveles, cualquiera de los 3 tipos de dehesa puede funcionar de control de las otras 2. En el momento de que yo tenga varios niveles, más de uno, porque con un nivel no puedo hacer nada, más de un tipo de dehesa en este caso, tengo 2, 3, 4, 20, cualquiera de ellos va a funcionar desde el punto de vista estadístico como control de los otros niveles. El otro día me acuerdo que hablamos del caso del crecimiento de los eucaliptos de vivero, ¿no? Teníamos un nivel control de 3 macetas control y 3 experimentales en los cuales agregábamos un fertilizante. Ahí está claro cuál es el nivel control y cuál es el nivel experimental. En este caso, pues no es tan evidente, pero podemos decir, por ejemplo, ¿cuál sería aquí el nivel control? Pues seguramente las dehesas sin uso, que no están ni pastadas ni desbrozadas. Las dehesas que se han dejado tal cual venían en la naturaleza de serie. En cualquier caso me da igual, siempre que tenga más de un nivel, uno de ellos, ya veré cuál sea, va a funcionar de control del resto de niveles. Por lo tanto, aquí también hay controles, aunque no venga aquí así explicitado nivel control. Tampoco hay que ser así de cuadriculado. O sea, hay que saber un poco leer entre líneas cuando uno está interpretando una hoja de datos. Por lo tanto, hay control, hay replicación. Y la tercera cuestión, ¿hay aleatorización, hay interspersión de las réplicas? Pues no lo podemos saber. Porque en principio ese dato no lo podemos deducir de una simple hoja de datos. Porque yo no sé cómo estaban distribuidas espacialmente esas réplicas entre sí. En este caso, yo les digo que sí, porque además de esto yo ya sé cuál fue el diseño experimental que llevó a la recogida de estos datos. En el sentido de que las 3 réplicas de esas desbrozadas no estaban las 3 una al lado de la otra, porque entonces no serían réplicas, serían pseudo réplicas, ¿se acuerdan de esto, no? Estaban correctamente aleatorizadas en el espacio. Por lo tanto, tiene este experimento, les confirmo yo, que tiene los 3 elementos necesarios, imprescindibles para tener un diseño experimental correcto: control, replicación y aleatorización. Esta es la parte, digamos, abiótica o fisicoquímica de la matriz de datos. Podríamos trabajar solamente con esto, lo que pasa es que a los ecólogos nos falta algo, ¿no? Nos falta ¿qué? Nos falta los bichos, que la tenemos aquí en esta segunda hoja de datos. Evidentemente, los suelos no se analizan porque sí, sino porque sí nos interesa saber qué tipo de variables edáficas condicionan la aparición o la abundancia de especies de plantas, que la tenemos aquí en la hoja de vegetación. En cada muestra, en cada una de las 9 muestras, no solamente se tomaron datos físico-químicos del suelo, sino que además en esas unidades de muestreo
se contabilizaron, en este caso, plantas. ¿Cuántas plantas había? Pues un montón de ellas, como 80 por ahí. Más de 80. Especies vegetales. Y sabemos que en la muestra primera de las dehesas desbrozadas había un 1,40 de abundancia de la especie Agrostis capillaris. En la segunda muestra de las dehesas sin uso había 4,3% de abundancia de Aira caryophylla. Sin necesidad de saber más datos, yo ya sé que esto no es contabilización de unidades de individuos. ¿Por qué? Porque, como veo decimales, en una parcela, en una unidad de muestreo, yo no puedo tener 1,5 cuerpos. O tengo un árbol o tengo dos, no puedo tener 1,5. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Eso significa que lo más seguro es que esos datos estén contabilizados en forma de cobertura, que es lo típico en comunidades vegetales, ¿no? Cuando el ecólogo va al campo, normalmente no se limita a contar flores, ni arbustos, ni árboles. Lo que hace es medir su cobertura, que desde el punto de vista de la fisiología del ambiente es mucho más realista que simplemente limitarse a contar. Eso lo decíamos el otro día también. Si yo apunto un quercus y una margarita, ambos cuentan lo mismo en la hoja de datos, pero evidentemente el quercus es mucho más importante, porque es más grande. Todo lo que se suele hacer aquí es anotar la cobertura, la cantidad de superficie que ocupa cada planta. Todas las coberturas muchas veces superan el 100%. En una parcela igual tengo un 80% de quercus, un 40% de carex y un 20% de belis, que suman el 140%. Eso no es incorrecto, está bien. ¿Por qué? Porque los estratos vegetales se superponen unos a otros. Bueno, eso para nosotros no está igual. El caso es que estén contabilizados de la misma forma, con las mismas unidades, y parece que ese es el caso. De acuerdo, entonces vamos a ver una serie de pasos. Estos son los datos que yo recojo en campo. Es como si fuera, esto es mi libreta de campo, ¿vale? Yo voy ahí a las 9 puntos de muestreo, a las 9 muestras, y yo voy anotando las características del suelo, no en campo, porque las he llevado al laboratorio, pero sería lo mismo, y las especies que yo he identificado y cuantificado en cada una de esas 9 muestras. Esto es el cuaderno de campo. Entonces, ¿qué pasa cuando me voy al despacho, al laboratorio, y trato de hacer una hoja de datos con estos datos, con esta información? Lo primero que tengo que hacer es reunir toda la información en una única hoja. Voy a trabajar para el tratamiento de datos. En principio, PAS lo dejo para el análisis, pero lo que es la elaboración de la hoja de datos propiamente dicha la voy a hacer en Excel, porque es más sencillo. Por cierto, Excel, ¿cómo vamos de Excel aquí? Lo voy a dar por sabido, porque a estas alturas no podemos perder el tiempo en explicar Excel. El Excel básico, que yo creo que todo el mundo lo maneja, ¿no? Fórmulas, celdas de arrastrar y esas cosas, yo me imagino que el que no lo tenga fresco, pues que emplee un par de horas esta semana para refrescarse, porque no voy a explicar Excel, ¿de acuerdo? Reunir toda la información que tengo en una única hoja, entre otras cosas porque PAST, al contrario que Excel, no puede manejar más que una hoja a la vez. Aquí puedo tener varias hojas, de hecho tengo 2, pero puedo tener 20. Reunir todos los datos en una única hoja. Muchas veces tenemos la manía de poner en Excel hojas con diferentes muestreos correspondientes al mismo experimento. Por ejemplo, datos de enero, de febrero, de marzo, y los vamos colocando en hojas diferentes. Eso es una chapuza. Nos tenemos que acostumbrar a apuntar todo en la misma hoja. Y tenemos que apañárnosla para que todos los datos estén como filas y como columnas de la misma hoja. ¿Acaso esa variable que estoy utilizando para separar las hojas no es el tiempo?
pues puede construir una nueva variable que sea tiempo, con sus diferentes niveles. Nivel enero, nivel febrero, nivel marzo. Reunir todo en una misma hoja, ¿vale? Ese es el primer paso que es clave. Segundo, ¿qué configuración le doy yo a mi hoja de datos? Hay dos formas de trabajar en estadística, que es los llamados modos R y modo Q. Esto lo tienen todo en el guión de prácticas, ¿eh? Lo estoy viendo así un poco rápido. Modo R y modo Q. Modo R significa que las variables son columnas y las muestras son filas, que es el modo habitual de trabajar no solo en ecología, sino en ciencia en general. Normalmente, para poder trabajar con datos, necesitamos que cada variable ocupe una columna y cada muestra, cada observación, ocupe una fila. Primero, ¿tenemos claro qué es una columna y una fila? Espero que sí. Columna. Vertical, fila, horizontal. Eso lo llamamos modo de trabajar R. A veces, eso lo veremos en su momento, es necesario trabajar a la inversa, es decir, que cada variable ocupe una fila y cada muestra ocupe una columna. Eso se llama modo Q, una tabla en modo Q. En esta hoja de datos, ¿qué está? ¿En modo Q o en modo R? Las columnas, ¿qué son? ¿Variables o son muestras? Muestras, por lo tanto, modo Q. Y decíamos que normalmente, salvo en alguna sección que veremos en su momento, necesitamos trabajar en modo R. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Transponer esa matriz. ¿Se acuerdan de la transposición de matrices de matemáticas? Por lo tanto, voy a crear una tercera hoja aquí en Excel, que es donde voy a trabajar unificando las dos anteriores y además transponiendo las matrices para tener los datos en modo R. Por lo tanto, cojo estos datos los copio y los pego aquí, pero no los pego directamente, sino que hago un pegado especial. Ven aquí que en opciones de pegado, cuando le doy al botón derecho, me aparece la opción de transponer la matriz. Es el cuarto icono. ¿Sí? Pues le pego ahí y ya lo que antes eran filas, ahora son columnas y viceversa. Por lo tanto, he pasado de modo de modo Q a modo R. Y decíamos también que necesitábamos unificar todas las hojas en una misma hoja de datos, ¿no? Por lo tanto, tengo que, en esta misma hoja, ingeniármelas para colocar los datos de vegetación también en el lugar preciso para que tenga una única hoja de datos. Entonces, ¿qué hago? Pues si me fijo, estos son los nombres de las especies de vegetales, estas son las abundancias. Podía directamente copiar los nombres de las especies, pero como son muy largos, normalmente lo que hace la gente es abre una abreviatura para que no, por motivos simplemente visuales, estéticos, ¿eh? Porque si yo tengo que hacer gráficas con nombres así, pues la gráfica final me va a quedar un borrón ilegible. Por lo tanto, hay que ahorrar espacio y normalmente los nombres de las especies se suelen abreviar con 4 letras, las 2 primeras del género y las 2 últimas de las 2
siguientes las iniciales de la especie. Por lo tanto, Aquilea millefolium ACMI. Esto no es imprescindible, pero conviene hacerlo, sobre todo cuando tenemos listados de especies tan numerosos como este caso. Entonces, lo que hago es copiar estos datos. En realidad, si se dan cuenta, no tengo que volver a copiar esto, los nombres de las columnas, porque ya los tengo aquí. Sería repetir una columna con la misma información. Por lo tanto, esa primera fila me la puedo ahorrar. Simplemente copio las abundancias numéricas y los códigos de las especies. Pero esa primera fila me la puedo ahorrar porque sería repetirla. Copio. ¿Y la pego dónde? La pego aquí, transponiendo otra vez la matriz. ¿No es eso? Por lo tanto, he conseguido los dos primeros objetivos. Primero, trabajar en modo R y segundo, unificar las dos o más hojas que tengo en una única hoja. Una única hoja, que ¿cuántas variables tiene ahora? Pues 90 y pico, ¿no? Las 80 especies que tenía antes, más los 9 parámetros ambientales, más esta primera columna que decíamos que también era una variable. De hecho, para recordarlo ya para siempre, la voy a llamar tipo de DESA. Y así ya la reconozco visualmente como una variable más. Y como el próximo día no me voy a acordar de qué era D, S y P, pues las puedo ya aprovechar esta hoja para ponerlas las etiquetas correctas. Esto sería desbrozado, ¿verdad? Esta sería sin uso. Y esta era pastadas, ¿no? Si se dan cuenta, la información esa de 1, 2, 3 la he eliminado porque no me aportan ningún dato, porque me da igual si están correctamente aleatorizadas, me da igual que la primera fuera la 1, la 3 o la 2. Es indiferente. La primera réplica, la tercera, la cuarta, la segunda. Entonces aquí ya es donde tengo que reconocer qué tipo de variable es cada columna. Primero, diferenciar variables cuantitativas de cualitativas. Eso ya lo sabemos, ¿no? La única variable cualitativa que tenemos es esa, el resto son cuantitativas. Tanto las abióticas, por así decirlo, las fisicoquímicas, como las biológicas. Todas ellas están expresadas numéricamente. Si se acuerdan, dentro de las variables cuantitativas había dos tipos, a su vez, las variables continuas y discretas. Continuas, que se expresaban con números decimales, como todas las que ven ahí. Discretas, las que se expresan con números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, que son normalmente el resultado de cuantificar cosas. Cuando yo cuento individuos o especies, yo normalmente obtengo una variable cuantitativa discreta, porque en una parcela o hay 3 lobos o hay 4 lobos, no puede haber 3,5. En este caso, las cuantificaciones se han hecho con el método de la cobertura, por lo tanto, es lógico tener valores decimales. Bien. Pues eso es lo primero que me tengo que plantear cuando veo una tabla de datos, porque si no, no puedo avanzar. Y además, si fallo en este paso, lo que haga a continuación va a estar mal. ¿De acuerdo?
Siguiente paso. Hemos hecho ya 2 pasos, si se acuerdan. Primero, unificar datos, ponerlo en modo DR y ponerlo en modo R. Tercer paso. Esto se lo leen a fondo, pero yo estoy un poco así en diagonal, porque no podemos perder mucho tiempo. ¿Qué pasa con los datos ausentes? ¿Qué es un dato ausente? En una hoja de datos es muy raro no tener ningún fallo, en el sentido de que todos los datos estén completos. ¿Por qué? Por 1000 razones. Por ejemplo, estaba midiendo nitrógeno en el HPLC, de aquí del LTI, y se me estropeó una muestra porque se contaminó, cualquier historia pasó, y ese dato lo perdí. Ese 0,24 lo he perdido. O bien, estaba en el campo y estaba midiendo el pH de unos ríos con un pHímetro y el pHímetro se me quedó sin pila. Por lo tanto, ese dato lo he perdido. Son los llamados datos ausentes. Muy frecuentes, ¿eh? En datos reales, en casos reales, es prácticamente imposible tener una hoja de datos perfecta, sin ningún dato ausente. Lo más normal es que el 1% o el 5% de datos sean celdas vacías. ¿Qué podemos hacer? Porque claro, si yo intento trabajar ahora con estos datos, me dice Paz que no hay. Porque, por ejemplo, eso es una opción. Tenemos, aquí les cuento en detalle las opciones que tenemos, pero prácticamente se reducen a lo siguiente. Si tengo varios datos ausentes, lo cual es bastante habitual, y todos ellos se me concentran en la misma línea, cuando hablo de línea me refiero o bien a fila o bien a columna, o bien a columna o bien a fila, si todos ellos afectan a una sola variable o a una sola muestra, lo más sensato que será, pues eliminar esa muestra o esa variable. Lo siento mucho porque es perder información, pero la otra opción es quedarse sin hacer nada. Entonces yo prefiero poder seguir haciendo algún tipo de análisis, aún sabiendo que he perdido una variable, que no hacer nada. Vale, repito, si esos datos ausentes se aparecen sobre, si por ejemplo este nitrógeno, de los 9 valores me faltan 4, pues lo mejor que puedo hacer es como que no he medido nitrógeno y ya está. O por ejemplo, todos los datos biológicos de esa muestra, la segunda de las de esas sin uso, los he perdido. ¿Por qué? Porque la hoja de campo donde estaba anotando esas plantas se me mojó, cayó una tormenta y he perdido esos datos. Parece una tontería, pero así de veces ocurre. Entonces, ¿qué hago? Pues esa fila me la cargo. Para eso se cogen réplicas, entre otras cosas. Por si me falla una, por lo menos tener las otras 2. ¿Vale? Eso en el caso de que las celdas vacías, los datos ausentes, se me concentren en una línea, en una columna o en una fila. Jamás se puede sustituir una celda vacía por un 0. Cosa que hace mucha gente. Es un error muy grave. Porque si yo pongo aquí 0, significa que el análisis estadístico está interpretando que ahí había 0% de nitrógeno, lo cual es falso. Puede que hubiera 0, puede que no. Jamás se pone 0. Si imagínense que esa variable fuera temperatura. Pues yo estaría diciendo que ese suelo estaba congelado, estaba a 0 grados. ¿Entienden esto, no? No se puede poner 0 nunca. Lo que se puede hacer, como decía nuestro compañero, es, más que la media, lo que se suele poner, sobre todo, es la mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? La media es la suma de datos dividido por el número de datos, ¿no? ¿Qué es la mediana? El valor central.
que a veces coincide con la media, a veces no. ¿Cuál es la estatura media de los alumnos de tercero de este grupo? La estatura media sería, nos sumamos las estaturas de todos y dividimos por 20, que somos los presentes aquí, o 17, la media, la nota media, ¿no? Todo el mundo lo ha hecho. Ahora bien, ¿cuál es la estatura mediana? Pues para calcular la estatura mediana nos colocaríamos todos en fila, del más alto al más bajito. Y la estatura de la persona que esté en el centro, esa es la estatura mediana. Si somos 17, pues el octavo, la estatura de esa persona es la mediana. Que igual también coincide con la media, pero puede que no. De hecho, rara vez coincide. Entonces, aquí lo que se recomienda hacer es sustituir esta celda vacía por la mediana del resto de valores. Aquí pondríamos 0,21. Es una chapucilla, pero es lo menos malo que podemos hacer si queremos seguir obteniendo resultados de estos datos que están afectados por datos ausentes. Creo que no lo pongo aquí, pero aprovecho para decírselo. Datos espurios. ¿Saben lo que son los outliers? Datos espurios. También llamamos outliers en inglés. Son los datos que se salen del rango lógico de una variable. Por ejemplo, una de mis columnas es temperatura y pongo por error una temperatura de 700 grados. ¿Por qué aparecen esos valores? Porque estaba cansado y se me olvidó poner la coma de 7,0. Entonces puse 700. O un pH negativo, que no tiene sentido. pH de -15. Datos que no son datos ausentes, pero que son datos que no son lógicos. Pues ahí lo que se suele hacer es, primero, identificarlos, que ahí viene la parte difícil, y una vez que se identifican, se eliminan y se tratan como datos ausentes, es decir, se sustituyen por la mediana de la variable. Ahora bien, ¿cómo sé cuándo un dato es outlier, es dato espurio o no? Si canta mucho, pues está claro, una temperatura de 3.000 grados. Pues eso está claro. Pero si es una temperatura de 33, ¿eso es un outlier o no? O quería poner 3,3, no me acuerdo. Pero hay veces en las cuales me queda con la duda. Pues hay un truco para saber si un dato es espurio o no, que es fijarse en el rango intercuartílico. Claro, si no sabemos lo que es una mediana, ya un cuartil ya ni les pregunto. La mediana era el cuartil segundo, ¿no? Esto es era el Q2. ¿De acuerdo? El dato que está en el centro. El Q1 que era el primer cuartil y el Q3 el tercer cuartil. ¿Se acuerdan de esto? ¿Le suena por lo menos? La mediana es la estatura de la persona que tiene al 50% del resto de compañeros a la derecha y al 50% a la izquierda, ¿verdad? Por eso es el valor central. El Q1 sería la estatura de aquella persona que es tan alta que solamente el 25% del resto de la clase es todavía más alta que ella. Y por lo tanto el 75% más bajo. Y el Q3 es al revés. Es una persona que es lo suficientemente bajita como para que solamente el 25% del resto de la clase sea todavía más baja que ella. Y por lo tanto el 75% más alto. El IQR el rango
intercuartílico es la distancia que hay, la diferencia entre Q3 y Q1. ¿Vale? Q3 evidentemente va a ser siempre mayor que Q1, por lo tanto la diferencia entre ambos. Ese es el rango intercuartílico. Ese rango intercuartílico lo multiplico por 1,5. Ese producto lo resto del primer cuartil. O bien lo sumo al tercero. Siguen, primero, calculo los dos cuartiles. Segundo, diferencia de uno a otro, que es el rango intercuartílico. Tercero, multiplico ese valor por 1,5. Y cuarto, resto ese valor, ese producto del primer cuartil, o bien lo sumo al tercero. Al primero se lo quito, al tercero se lo sumo. Entonces tengo un intervalo de dos valores, ¿no? Este, el más bajo, y este, el más alto. ¿Se entiende? Cualquier valor de la columna que esté fuera de ese rango de valores es un outlier, es un dato espurio. Y eso lo que tengo que hacer es borrarlo y sustituirlo por la media, la mediana o la media. Vamos a hacer algún ejemplo después, ¿eh? Recapitulando, ¿qué he hecho? Primero, he agrupado las dos hojas en una, la he puesto en modo Q, he depurado datos ausentes, he depurado outliers, he acabado de procesar la hoja, pues no. Me quedo hacer una última cosa que es lo que yo llamo intentar cuadrar la matriz de datos. ¿Qué significa cuadrar? Transformar un rectángulo que yo tengo aquí en un cuadrado. Todas las hojas de datos, normalmente las que recogemos los psicólogos, suelen estar afectados por el mismo problema. Es el siguiente, que tenemos hojas muy anchas y muy cortitas, es decir, con muchas más variables, columnas, que muestras, que filas. ¿Se puede trabajar con estos datos? Sí se puede trabajar, pero no es lo más conveniente, por razones que veremos en su momento. Siempre que sea posible hay que intentar trabajar con las matrices lo más cuadradas posibles, es decir, que tengan por lo menos tantas filas como columnas. Y si es posible, muchas más filas que columnas. Fíjense que los expertos dicen que lo ideal sería poder trabajar con hojas de datos que tuvieran por lo menos 10 veces más filas que columnas. Es decir, que si yo tengo 10 variables, que tuviéramos por lo menos 100 muestras. Y si yo tengo 100 variables, que tuviéramos por lo menos 1000 muestras. Aquí tengo justo lo contrario. Tengo 90 y tantas columnas, 90 y tantas variables y solamente 10 filas, 9 muestras, más la variable cualitativa. Entonces, para transformar eso en un rectángulo, en un cuadrado, es decir, que tenga por lo menos
tantas filas como columnas, solo puedo hacer dos cosas. O bien estiro vertical o bien acorto en horizontal. No hay más formas de hacer un cuadrado de un rectángulo. ¿Puedo estirar la matriz? Es decir, añadir filas. Hombre, pues en principio sí. Lo que pasa es que como esto es un estudio que ya está hecho, ya está realizado, eso implicaría volver a muestrear en el mismo sitio. Es decir, en vez de coger 3 muestras en ambientes desplazados, coger en vez de 3, 30 muestras. O en vez de fijarse solo en 3 tipos de dehesas, fijarse en 10 tipos de dehesas. Y así conseguiríamos tener muchas más filas. Pero aparte de que eso muchas veces es inviable porque es un experimento que ya está hecho, un experimento que tiene 10 años, no tiene sentido volver ahora a las mismas dehesas que igual ya ni existen. Y además hay que tener en cuenta que en el mundo real, no en el mundo de los datos, las muestras y los muestreos son caros. Eso implica ir al sitio, desplazarse con el precio que tiene ahora el gasoil, analizar, hacer una analítica de suelo que es cara, multiplicar en definitiva los costes logísticos y de personal y económicos del estudio. Muchas veces estamos limitados. El esfuerzo de muestreo no es pobre porque sí, sino que es pobre porque la cantidad de dinero que podemos asignar al estudio es limitada y los investigadores hacen con lo que pueden, con lo que tienen, hacen lo que pueden. Entonces vemos que en muchos casos es impracticable aumentar el número de filas. ¿Qué podemos hacer para cuadrar la matriz? Pues si no podemos ampliarla, lo que tenemos que hacer es recortarla por la derecha. Es decir, eliminar columnas, eliminar variables. Podemos tratar de eliminar o bien variables físico-químicas, abióticas, o bien variables bióticas, es decir, especies. En su momento veremos cómo se eliminan o veremos si merece la pena eliminar variables abióticas. Hoy vamos a ver cómo se eliminan, es decir, qué criterio podemos seguir para, en el momento en que fuera necesario, prescindir de algunas especies. Vamos a valorar cómo de importante es una variable biológica, una especie, para ver si merece la pena tenerla en cuenta en nuestra matriz de datos o no. Hay dos formas de evaluar si una especie es importante o no, si podemos prescindir de ella a la hora de hacer el tratamiento de datos, que es fijarnos en su abundancia y o, porque no es una disyuntiva, pueden ser las dos cosas, y o fijarnos en su frecuencia de ocurrencia. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿esta especie es importante o no? ¿Puedo cargármela? ¿Puedo eliminar esa columna de la matriz de datos? ¿Y qué pasa con esta y con esta y con esta? Primero me fijo en su abundancia. ¿Cómo de abundante es esa especie en el conjunto de datos, en el conjunto de las 9 muestras que he tomado en ese estudio? La abundancia total sería la suma de las abundancias particulares que tiene esa especie en las 9 muestras, ¿no? Es decir, la suma de estos 9 datos. Y eso mismo para el resto de las 80 especies que tengo ahí en esta hoja. Y así, de un plumazo, pues puedo ver ya visualmente si una especie es importante o no, en términos de abundancia. Esta especie es poco abundante en el conjunto de muestras. Esta especie es muy abundante porque tiene una abundancia de 100%, de 100 puntos de cobertura. Esta, así. Ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, es ordenar las especies
que tengo en esa hoja de datos de la más abundante a la menos abundante. Saben hacer esto en todos, ¿no? En Excel. Selecciono esos datos y ordeno. Voy a datos, ordenar. Y ordeno por, yo lo tengo en la columna M, si lo han hecho como yo, pues lo tendrán también en la columna M, esos datos de abundancia total, por la columna M, de mayor a menor, o de menor a mayor, como quiera. ¿Me sigue todo el mundo? ¿Voy muy rápido? ¿No? Si voy rápido me paran, ¿eh? Porque yo enseguida cojo carrerilla, pero prefiero que no... Sí. ¿Han calculado ya las abundancias? Sí, ¿no? Es suma y arrastrar la celda para abajo y ya se suma todo. Ahora voy a ordenar eso. Esto no es imprescindible, porque si yo soy un poco listo puedo darme cuenta de cuáles son las abundantes o no, pero para facilitarlos, visualizar esa información, lo que voy a hacer es ordenar estos datos de la más abundante a la menos abundante. Entonces, selecciono esos datos, toda esa hoja, y le pido a Excel que me ordene esos datos de la más abundante a la menos abundante en esta abundancia total que yo he colocado en la columna M. Por lo tanto, columna M, aquí, en el criterio de ordenación y de mayor a menor, o de menor a mayor, pero yo creo que se visualiza mejor de mayor a menor. ¿Vale? Entonces me coloca arriba las más abundantes y abajo las menos abundantes. Entonces yo ya me doy cuenta de que cuáles son las especies dominantes en todas las muestras, independientemente de en qué tipo de dehesa salgan unas especies u otras. ¿Cuáles son las especies dominantes de este estudio? Pues Calluna vulgaris, Erica australis, Agrostis capillaris, estas tres, que me imagino que ya saben cuáles son, ¿no? Los arbustos estos. Y las menos abundantes son estas que están en la cola de la hoja, que es sedum no sé qué, son especies muy poco relevantes desde el punto de vista ambiental porque son muy poco abundantes. Ahora viene la gran pregunta. Bueno, y yo de eliminar, ¿cuáles elimino? Pero, ¿cuáles son esas? ¿Las que están por debajo del 1%? ¿O del 2%? ¿O del 5%? Claro, aquí yo no les puedo dar un criterio homogéneo, les puedo decir cómo se hace, pero que después el punto de corte que cada uno decida, pues lo tiene que decir en función. Por ejemplo, si el punto de corte lo ponemos en el 1%, eliminamos solamente 3 especies. Que hacer eso y hacer nada es lo mismo. Porque pasar de 85 a 82, pues casi que me quedo con los 85 originales. Si subimos el listón al 5%, pues ya nos eliminamos unas cuantas más. Nos cargamos 37 especies. Bueno, casi la mitad. Subimos el listón en vez del 5 al 10%. 53. Más de la mitad de las especies las eliminaríamos con un criterio de abundancia por debajo del 10%. Dese cuenta de que muchos de los pasos que vamos a seguir en las prácticas tenemos que tomar una decisión de este tipo. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Esta prueba estadística o hago esta otra? Pues en principio se pueden hacer dos o varias. Ustedes tienen que decidir en función de sus propios criterios, en función de si los datos cumplen una serie de requisitos o no. Es decir, no hay un método universal que haga para todo. Habrá gente que se decante por una cosa y habrá gente que se decante por otra. Igual su criterio no coincide con el mío, yo haría otra cosa, pero lo que yo opine aquí es irrelevante. La cuestión es que si ustedes toman una decisión, por ejemplo, eliminar las que estén por debajo del 10%. Si me consiguen
justificar por qué han tomado esa decisión, para mí eso va a misa, eso está bien hecho. ¿De acuerdo? Aquí la cuestión es justificar y tratar de explicar por qué se ha decantado uno por una vía o por otra. ¿Vale? Entonces, en función del grado de agresividad que queramos operar para eliminar columnas, en este caso, pues adoptamos un criterio u otro. Esto en cuanto a abundancia, pero decíamos que había otro criterio que quizás desde el punto de vista ecológico es más importante, que es el criterio de la frecuencia de ocurrencia. ¿Qué es la frecuencia de ocurrencia? La frecuencia de ocurrencia es el número de muestras donde sale una especie. ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia de Achillea millefolium? En esta muestra está ausente, 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 presente, presente, ausente. Está en 2 de 9, ¿no es eso? ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia de esta segunda? Está en todas. Fíjese que no me estoy fijando en la abundancia que tiene cada una muestra. Con que haya un individuo ya me vale. Presente, 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 presente. Está en las 9. Por lo tanto, está en 9 de 9. Tiene una frecuencia de ocurrencia del 100%. ¿Saben de alguna forma en Excel de calcular esto? Contar sí, ¿no? Contar sí. En este rango de datos, punto y coma. Y el criterio es que sea valores positivos, ¿no? Valores mayores que 0. Saben que los criterios en Excel se ponen entre comillas, mayor que 0. Entonces, eso me dice que hay dos muestras, dos columnas en ese caso, en las cuales la especie está presente, independientemente de la abundancia que adquiera esa especie en esas dos muestras. Me da igual que sea 4, que sean 40, que sean 400. Me fijo solo en si está o no está. Eso sería una forma de expresar la frecuencia de ocurrencia en términos absolutos, pero quizás es más sensato expresarlo en términos relativos, en tanto por ciento. Es decir, está presente en el X% de las muestras. ¿Cómo se pasa ese valor a tanto por ciento? Pues se divide por el número de muestras, en este caso 9, y se multiplica todo por 100 para pasarlo a tanto por ciento. ¿Sí? Es decir, si en 9 muestras está presente en 2, en 100 estaría presente en X. Una error de 3. Esa especie está presente en el 22,2% de las muestras. Entonces yo ya veo cuáles son las especies aquí más ampliamente distribuidas. Por ejemplo, esta especie está presente en el 100% de las muestras. Quercus pyrenaica. También puedo volver a ordenar esto, ¿verdad? De la más frecuente a la menos frecuente. Ordenamos esto, como decíamos antes, por la columna M otra vez. De la más frecuente a la menos frecuente. Y nos quedan arriba las especies dominantes, las especies que están presentes en todas las muestras, y abajo nos quedan las menos frecuentes. Sabemos distinguir entre frecuencia y abundancia. Hay especies que son muy frecuentes pero poco abundantes,
y hay especies que son muy abundantes pero poco frecuentes. Normalmente ambas cosas van correlacionadas, pero no necesariamente, ¿eh? De hecho, aquí, si se fijan, ¿cuáles eran las especies más abundantes? Erica australis y Cayuna vulgaris, ¿no? Pues, curiosamente, no son las especies más frecuentes. Las especies más frecuentes son Agrostis capillaris y Quercus pyrenaica. Eso indica que hay especies que aparecen en muy pocos sitios, en muy pocas muestras, pero son muy abundantes en ellas. Y hay especies que, por el contrario, están muy ampliamente distribuidas, están en las 9 o en 8 de 9 muestras, pero con abundancias pequeñitas en cada una de ellas. Y aquí lo mismo, pues filtramos por el nivel que consideremos. Lo que suele hacer la gente aquí es eliminar por lo menos las llamadas especies solteras, los singletons. Los singleton. Un singleton es una especie que está presente en una única muestra. Normalmente lo que hace la gente antes de tratar datos es esas especies las elimina. ¿Por qué? Porque son especies poco representativas. Si una especie está presente en una única muestra, eso da lugar a sospechar de que no es una especie representativa del ambiente. Puede ser una especie exótica invasora o un primo colonizador que ha llegado a esa muestra, pero el hecho de que esté presente en una muestra me hace sospechar que no es una especie habitual de ese tipo de DSs. Entonces, esas es mejor eliminarlas para no introducir ruido en el análisis. ¿Aquí hay singletons? No, porque las especies menos frecuentes por lo menos están presentes en 2 muestras. Por lo tanto, podemos eliminar las que estén presentes solamente en 2, que serían unas cuantas ya, unas 20. Eliminar las que estén presentes en 3, pero ya más me parece demasiado agresivo la eliminación. Pero repito que aquí cada uno que elabore su propio criterio. Si quiere tener una matriz perfectamente cuadradita, pues tiene que eliminar. Si tenemos 9 columnas, pues tenemos que eliminar casi todas las especies. Dejar solo las super mega abundantes. Las 10 primeras, que serían estas 10. Pero eso quizás es eliminar demasiada información. Porque claro, el resto de especies nos eliminamos casi el 90% de las especies, cosa que me parece demasiado eliminar. Aquí lo que podríamos hacer es no ir a máximos, es decir, no intentar cuadrar perfectamente la matriz, sino, bueno, admitir una matriz que tenga, por ejemplo, 10 columnas y, 10 filas y 20 columnas. Bueno, no es cuadrada perfecta, pero por lo menos es más cuadrada que la primitiva, que tenía 80 columnas. ¿Vale? Y una vez que tenemos la matriz cuadrada, más o menos, nosotros en las prácticas vamos a trabajar con la matriz original, sin cuadrar. ¿Por qué? Porque aunque sé que es una matriz que no está optimizada, quiero que vean el efecto que tiene trabajar con ese tipo de datos. Entonces, nosotros para el resto de prácticas vamos a trabajar con estos datos que tenemos ahí. De hecho, este archivo lo podemos guardar ya, porque son los datos que vamos a manejar para el resto de prácticas. Ya sé que no hemos eliminado columnas, pero adrede lo hemos hecho así para que vean el efecto que tiene el hecho de no haberlo hecho al principio. En su momento veremos cómo se eliminan columnas de la parte izquierda de la matriz, es decir, de la parte físico-química de los datos. Ya lo veremos en su momento.
Bueno, pues entonces ya una vez que hemos hecho esos pasos, primero, agrupar todo en una misma hoja. Segundo, filtrar datos ausentes espurios. Tercero, eliminar columnas, eliminar variables. Entonces ya sí que podemos ya pasar esto a PAST y empezar a trabajar con ello. ¿Vale? Copiamos. Y abrimos PAST, que lo tenemos descargado aquí. Y antes de pegar, vamos a hacer una cosa, porque si lo pegamos ahora, lo pegamos mal. Porque queremos que las etiquetas de las variables aparezcan en la primera de las filas, aquí. Entonces, para eso, vamos a darle aquí el botoncito, ven aquí en la esquina, que pone atributos de columna, column attributes. Activamos esa casilla, nos colocamos encima de la letra A y ahí sí que podemos pegar, control V. Pegar. De esa forma ya se entera de que la primera fila que habíamos copiado son las etiquetas de los nombres de las variables. ¿Vale? Desactivamos esa casilla. ¿Lo tiene todo el mundo así? En principio, PAST no sabe reconocer cuáles de esas variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas, cosa que a nosotros nos parece evidente, pues PAST en principio no lo sabe. Es decir, si quisiéramos ahora trabajar con estos datos, nos daría error porque él, en principio, todas las variables que le digamos, si no le decimos nada, para él todas las variables son numéricas, son cuantitativas. Y como aquí lee letras, pues nos daría error. Porque él espera un número ahí. Entonces, hay que decirle, porque él no lo sabe, que esa primera columna que tenemos ahí es una variable de tipo cualitativo. ¿Cómo se hace eso? Pues volviendo a activar la casilla de atributos de columna y diciéndole que el tipo de esa primera variable, de esa primera columna, es una variable de agrupación, grupo, que es como llama PAST a las variables cualitativas. ¿Vale? Variable de agrupación, variable de grupo. Y ahora sí que ya reconoce a esa primera columna como variable cualitativa. ¿Por qué lo sé? Que está bien, porque ya aparece aquí un icono azul con una G. Y entonces ya esa columna, para el resto de análisis, ya la interpreta correctamente como una variable cualitativa. Ojo con PAST, porque PAST nos da la sensación de que es como Excel, pero no es Excel. En el sentido que a veces nos pasa que estamos trabajando en Excel, se nos va la luz, tal, volvemos a abrir el ordenador y nos sale el archivo guardado ahí que podemos recuperar. PAST no funciona así. Podemos estar trabajando 4 horas, que como nos pase algo, adiós muy buenos datos. No los recuperamos porque no guarda cada 5 minutos la información. Entonces tenemos que acordarnos cada X minutos de guardar los datos. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Pues guardar como. El formato de PAST es .dat, y lo guardamos ahí en nuestro pincho, en nuestra carpeta.
Y viceversa, ¿cómo se abren datos en PAST? Pues una vez que tenemos guardado el archivo DAT, que yo lo tengo en algún sitio, aquí está. O bien le doy a File Open, pero es mucho más fácil, si yo tengo aquí el archivo que he guardado, pues simplemente lo arrastro dentro. ¿Saben lo que es arrastrar, no? Coger con el clic del ratón y sin soltarlo lo meto dentro del programa. Una vez que he definido las variables cualitativas, aquí solo tengo una, pero podría tener varias, entonces en cada una de ellas tendré que decirle que es una variable de grupo, poner una G ahí en las variables cualitativas. Una cosa interesante que debemos hacer al principio es asignar un color característico a cada nivel de la variable cualitativa independiente. Aquí tenemos 3 tipos de dehesas, ¿verdad? Desbrozadas, sin uso, pastadas. Pues vamos a aprovechar ahora al principio a asignar un color característico a cada uno de esos 3 niveles para poder después diferenciarlos claramente, visualmente, en los resultados gráficos que hagamos. ¿Esto es imprescindible hacer? Pues no, pero es muy conveniente, sobre todo para ayudarnos a la interpretación ecológica de los resultados. Selecciona la primera columna, por cierto, para seleccionar columnas y filas esto es como Excel, ¿eh? Para seleccionar una columna entera, hago clic en la primera, en la cabecera de la columna o en la cabecera de la fila y así la selecciono toda ella. Si hago clic en la primera celda que está vacía, en esta de la esquina, pues se me selecciona toda la hoja. ¿Cómo puedo seleccionar a la vez varias columnas o varias filas? Pues como pueden sospechar, con el botón control. Imagínense que yo quiero seleccionar pH, nitrógeno y magnesio. Claro, si hago clic en la primera y después en la primera se me deselecciona. Pero si lo hago teniendo pulsado el botón control del teclado, pues puedo seleccionar varias columnas, aunque no sean adyacentes entre sí. Lo mismo para varias filas. Excel trabaja igual, entonces eso es similar. Decíamos que íbamos a crear grupos de muestras. ¿Cuántos grupos creamos? Pues tantos como niveles tengamos. Como tenemos 3 tipos de dehesas, pues vamos a crear 3 grupos de muestras aquí. Seleccionamos la variable de clasificación, la variable de agrupación. Vamos a Edit, aquí en el menú de Edit, de editar. Y aquí ven una opción que pone asignar colores y símbolos a las filas. Row Color Symbol. ¿Sí? Entonces, aquí nos permite asignar un color de los cientos que hay aquí a las dehesas desbrozadas, otro color diferente a las sin uso y otro diferente a las pastadas. Y un símbolo diferente a cada uno de esos. Lo del símbolo da un poco igual porque con que los diferenciemos por colores ya sería suficiente, pero el que le quiera poner símbolos diferentes, pues también puede. Por ejemplo, yo a las desbrozadas las voy a dejar en negro, a las sin uso las voy a colorear, a poner de azul. Cada uno que aquí ponga el color que quiera, ¿eh? Esto ya es a gusto del consumidor. Pues bueno, navy o blue. Y las pastadas, pues por ejemplo en rojo. Entonces ven aquí
que a partir de ahora, cuando vemos un punto rojo en un gráfico, significa que esa es una de las 3 de esas pastadas. Podemos empezar, por ejemplo, a hacer gráficos aquí, sencillos. El gráfico más simple que se puede hacer para poder visualizar los datos es un gráfico de una única variable. Por ejemplo, seleccionamos el nitrógeno o el pH, por ejemplo, y representamos gráficamente esos 9 valores de pH que tenemos ahí. Vamos a plot y hacemos un gráfico. Plot graph. ¿Eso qué significa? Que en la primera muestra tenemos 9 muestras, ¿no? Aquí. La primera muestra tiene un pH de 5,1, la segunda de 5,3, la tercera de 5,1 otra vez. Este gráfico, ojo, lo he puesto así adrede porque este gráfico es incorrecto, ¿no? ¿Por qué es incorrecto? Porque está uniendo con líneas puntos que no tienen nada que ver entre sí. Lo que pasa es que Paz no sabe que eso es una variable. Entonces, decíamos que era una variable cualitativa, ¿no? Que eran muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, pero entre la muestra 1 y la muestra 2 no hay nada. Imagínense que este gráfico es... Estos son los países de la Unión Europea y esto es el PIB. El gráfico que vemos todos los días en el telediario, ¿no? Y que muchas veces lo representan incorrectamente así, con líneas, cuando lo correcto es representarlo con columnas. Si esto es el PIB de España, el 1 es España, 5,1, y este es el PIB de Francia, 5,3. Este punto que está aquí en medio, ¿qué es? El PIB de Andorra, justo en medio. Entienden que cuando aquí no hay nada, es una variable cualitativa, no tiene sentido unir los puntos con líneas. Lo correcto es representar esto con barras, eso sí. Pero líneas dan sensación de continuidad entre dos cosas que no tienen nada que ver. No hay nada entre la de esa de tipo, la primera réplica de las de esas P y la segunda. Puede haber kilómetros de distancia. Lo correcto es representar ese tipo de datos con barras. Lo digo porque eso es un error, ¿eh? Como lo ven en un examen, eso está mal. Entonces, así, de golpe puedo ver más o menos qué valores de pH me encuentro en todo el experimento. Y así me permite ver también si hay valores que se salgan del rango, valores outlier. Por ejemplo, si veo una columna así y el resto son así, pues ahí la columna, la muestra que está cantando ahí, pues me permite verla y eliminarla o ver qué pasa. En principio, parece que está bien los valores de pH. Ese es el gráfico más sencillo que se puede hacer, un gráfico de barras para representar todos los valores que adquiere la variable. Pero mucho más importante para nosotros es representar no una sola variable que no tiene gracia, sino representar por lo menos dos, ¿no? Por ejemplo, ver si hay algún tipo de relación entre materia orgánica y nitrógeno. Entonces, cuando quiero ver la relación entre, no con una, sino entre dos variables, las selecciono las dos. Por cierto, en Paz, para poder trabajar, yo ahora mismo quiero hacer un gráfico. Pues si doy a gráfico y me dice, no me ha seleccionado nada. Antes, cuando yo estoy trabajando en Paz, antes de hacer el análisis o el gráfico que quiero hacer, tengo que seleccionar sobre qué datos quiero hacerlo. Si no, me sale error. ¿Vale? Entonces, primero selecciono los datos y segundo, hago el gráfico. En este caso, un gráfico XY, la segunda opción. Lo que llamamos nosotros popularmente un gráfico de dispersión, una nube de puntos.
una nube de puntos, un gráfico de expresión en el cual se representan no una, sino dos variables a la vez, ¿verdad? En el eje de las X, la primera de ellas, y en el eje de las Y es la segunda. Y eso es un gráfico súper informativo porque de un plumazo veo muchas cosas diferentes. Primero, ¿existe una relación entre materia orgánica y nitrógeno? Aquí, viendo el resultado de este gráfico, pues todo indica que sí. ¿Por qué? Porque los puntos no están por ahí dispersos al azar, sino que parece que, curiosamente, están todos agrupados a lo largo de la diagonal principal del gráfico, ¿no es eso? Eso me indica que, en principio, parece ser una hipótesis razonable sospechar que hay una relación positiva, una correlación, que decimos, entre materia orgánica y nitrógeno, en el sentido de que los suelos ricos en materia orgánica suelen ser también suelos ricos en nitrógeno. ¿Verdad? Cuando tienen 9% de nitrógeno, de materia orgánica, suelen ser también valores altos de nitrógeno y viceversa. Los suelos pobres en una cosa son pobres en otra. Lo cual es lógico, ¿por qué? Porque uno de los componentes de la materia orgánica es precisamente el nitrógeno. Entonces es evidente, pero para que vean un ejemplo tonto, pues nos sirve este gráfico. Los gráficos en sí no demuestran nada, ¿eh? Lo digo porque muchas veces tenemos la costumbre, la mala costumbre de concluir cuando nos piden hacer un informe, un trabajo, y el resultado ponemos un gráfico. Un gráfico no concluye nada, ni demuestra nada, en principio. Nos sirve para formular hipótesis, porque, por ejemplo, aquí vemos una relación interesante entre dos variables, pero el gráfico por sí mismo no me demuestra que existe una relación entre materia orgánica y nitrógeno. Solo lo demuestran las pruebas estadísticas que veremos en su momento. Otra cosa interesante que veo aquí es que, por eso de ahí viene lo de los colores, es ver que las muestras de tipo P, las pastadas, están en la parte baja del gráfico, en los dos ejes. Las azules están en la parte media, las negras están en la parte alta. Eso me indica que las de esas pastadas tienen suelos pobres en materia orgánica y por lo tanto en nitrógeno también. Y que las de esas desbrozadas son ricas en materia orgánica y por lo tanto en nitrógeno también. Por lo tanto, esos 3 puntos están arriba. ¿Vale? En su momento veremos otros gráficos interesantes, pero en principio los dos gráficos más sencillos que se pueden hacer son esos dos. Bueno, vamos a ver otro, sí. Lo podemos ver cuando vemos el univariante, pero aprovechamos ahora también. Si hacemos un gráfico de una única variable, como hacíamos antes, pues es un gráfico, bueno, puede ser interesante, pero sería mucho más informativo si agrupáramos los 3 muestras del mismo nivel, es decir, del mismo tipo de dehesas, en una única columna, ¿verdad? Para ver el valor medio y algún estadístico de dispersión en torno a esa media. Para hacer eso, necesitamos seleccionar a la vez la variable en cuestión que vamos a representar gráficamente y simultáneamente la variable de clasificación, la variable cualitativa que tenemos aquí. Las seleccionamos ambas a la vez con el botón control del teclado y vamos a hacer lo que se llama un box plot. Vamos aquí a plot. Ven aquí la quinta opción, pone box plot. Gráfico de barras, box plot. En principio lo que nos sale aquí es un gráfico de barras. Un gráfico de barras es un gráfico que tiene, como su nombre indica, barras, cada una de ellas tiene una altura igual
a la media de los 3 valores de las 3 de esas desbrozadas. Esto era materia orgánica, si no recuerdo mal, ¿no? Materia, sí, la que estamos representando en el eje de las síes es la concentración en tanto por ciento de materia orgánica. Entonces, este valor medio, la altura de la columna es la media de las 3 concentraciones de materia orgánica de las desbrozadas. Es decir, si yo hago la media de 9,2, 6,6 y 9,18, me sale una media de 8 y pico, que es la altura de esa columna. Y lo mismo para las de esas azules y las rojas, las sin uso y las pastadas. Y la barra de error, que está en torno a esa media, me indica el tamaño, en este caso, del error estándar. Es decir, veo simultáneamente un estadístico de centralización, que en este caso es la media, podría ser también la mediana, que veíamos antes, podría ser también la media armónica o la moda, o hay miles de ellos. Veo simultáneamente un estadístico de centralización, la media, y un estadístico de dispersión. En este caso, puedo optar o bien por el error estándar, el error típico, o bien por la desviación típica. Por cierto, en español es desviación típica, no es desviación estándar. En español es desviación típica. Que me indica cómo se dispersan el resto de valores en torno a esa media. Si tuviera 3 valores muy próximos entre sí, de 9 en torno a 9 los 3, pues tendría una dispersión muy pequeñita, una barra de error mínima. Como veo que los valores varían bastante, unos tienen 9, otros tienen 6, otros tienen 9, pues la desviación es bastante amplia. ¿Vale? Veremos otros gráficos interesantes, pero en principio con esos 3 nos valdría para hacer muchas cosas, ¿eh? Porque sobre todo con el gráfico de dispersión que vimos ahora y el gráfico de barras son quizás los dos más importantes a la hora de representar parejas de variables. En este caso estamos representando a la vez una variable cualitativa que es tipo de dehesa con 3 niveles, desplazados sin uso pastadas, contra una variable cuantitativa que es la concentración de una determinada sustancia química que es la materia orgánica. Y vamos a terminar el asunto viendo un poco, cosa que es muy útil de hacer al principio, que es la llamada estadística descriptiva. Esto es un paso que muchos consideran, yo también, esencial hacer al principio, antes de hacer ningún gráfico, ninguna prueba, ningún test estadístico, conviene hacer lo que se llama estadística descriptiva, que es describir las variables que yo tengo ahí en este estudio. Las 10 variables que tengo. Se puede hacer a mano con el Excel, pero afortunadamente el programa PAST tiene una opción muy útil para hacernos una descripción numérica de las variables que están ahí en juego. Por ejemplo, vamos a hacer la estadística descriptiva de las 9 variables físico-químicas de composición química del suelo de esas que estamos estudiando. Selecciono las 9 variables. Otro truco, para seleccionar varias columnas a la vez, decíamos que con el botón control, pero si, por ejemplo, quiero seleccionar todas estas, no tengo que hacer clic en todas ellas. Me pongo en la última y con el botón de mayúsculas, la flechita para arriba, hago clic en la última y ya se me seleccionan todas las que están ahí en medio. ¿Vale? Entonces, le pido a Paz que me haga un informe descriptivo de esas 9 variables. Voy a univariate, y hago una estadística descriptiva, que aquí lo llama resumen estadístico, summary statistics.
Repito que me paran si voy muy rápido, ¿eh? Prefiero que no veamos cosas y que lo veamos todos a la vez, que no... ¿Puedo seguir? Sí. Summary Statistics. Entonces, para cada una de esas 9 variables, puedes elegir una a una, o las 9 a la vez, como quieras. Me sale una serie de información muy interesante. Por ejemplo, para el pH, por ejemplo, me sale N. ¿Qué es N? Es el tamaño muestral. ¿Cuántas muestras tengo? Tengo 9 muestras, ¿no? Me sale el mínimo y el máximo. El pH mínimo, que es el suelo más ácido que tengo, tiene un pH de 4,8 y el más básico tiene un pH de 5,8. Me sale la suma de los valores, que en este sentido no tiene mucho sentido porque no tiene sentido sumar valores de pH. Pero si fuera, por ejemplo, una especie, sí que tendría sentido sumar todas las presentes, cosa que hemos hecho antes para calcular la abundancia de cada población vegetal. La media, el pH medio es de 5,2. Entre las 9 muestras, si hago la media, me sale un pH medio de 5,2. El error típico. ¿Saben lo que es el error típico? Si han dado estadística en algún curso antes, en segundo tiene estadística, ¿no? En primero. ¿Se acuerdan de estas cosas? Media, varianza, cuartiles, desviación típica. Es que, claro, si tenemos que empezar a explicar esto, se nos complica la cosa. Si tuvieran media hora para repasar, bueno, tampoco es importante. Entienden lo que es un estadístico de centralización y de dispersión, ¿no? Aunque no sepan el concepto, saben una media, una moda es un valor central de una variable. pH 5,2 es una media. Y un estadístico de dispersión, la varianza, la desviación típica, el error típico, el rango intercuartílico, es una medida de cómo se dispersan los datos en torno a esa media. Aunque nos quedemos con eso sería suficiente, ¿vale? El error típico, la varianza, la desviación típica, la mediana, que como ven no coincide con la media, cosa que suele ser habitual. Aquí la media es de 5,2 y la mediana es de 5,1, cosa que tiene su importancia, como veremos en su día. Los cuartiles famosos, el primer cuartil es 4,9 y el tercer cuartil es 5,4. El segundo es la mediana, que es 5,1. La simetría, las skewness, la kurtosis, no nos vamos a parar porque tampoco tienen más importancia. La media geométrica. Entonces, con estos datos yo ya puedo calcular el IQR, que me hacía falta, ¿para qué? Para saber si un dato era outlier o no. ¿Se acuerdan de esto? No tengo que calcular, se puede hacer con Excel, pero es mucho más fácil poner los datos ahí en PAST y que me calcule él mismo los 3 cuartiles, el Q1, el Q2 y el Q3. El Q1 es 4,9, el Q3 es 5,4, por lo tanto, el rango intercuartílico sería la diferencia entre ambos, que sería de 0,5. Ese 0,5 lo multiplico por 1,5, que me da 0,7, ¿verdad? Y a ese le sumo al valor más bajo y al más alto, al propio Q1 y al Q3. Es decir, ese intervalo sería Q1 menos 0,7, que sería 4,9 menos 0,7, 4,2. Y 5,4 más 0,7, que sería 6,1. Cualquier valor de pH que estuviera fuera de ese rango de valores es un outlier. Es un valor espurio. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Eliminarlo y sustituirlo por la mediana, que es 5,1.
tenemos que acostumbrarnos a trabajar de esta forma con datos, porque por mi experiencia me doy cuenta de que muchos errores que se cometen después, cuando estemos en la quinta práctica, se deben a que no hemos hecho una correcta depuración de los datos primitivos originales. Entonces podemos estar aquí trabajando 40 horas e incluso obtener resultados interesantes, pero falsos. Porque no hemos trabajado. Esta es la práctica más importante de las 5, esta de aquí. Aunque no tengamos resultados todavía, no hemos hecho nada. Si no dedicamos tiempo y esfuerzo en trabajar bien la hoja de datos, podemos estar trabajando un montón de horas y hacer el primo porque no hemos obtenido resultados correctos. Por lo tanto, como siempre digo, cuanto más tiempo empleemos al principio, tanto más fácil será el procesado de datos final. Y sobre todo de lo que se trata es de obtener resultados correctos desde el punto de vista estadístico. Y una hoja de estadística descriptiva es muy informativa pues, para ver esto. Por ejemplo, si vemos un máximo de 58, eso nos indica que hay un valor por ahí erróneo. Hay una coma ahí que se nos ha saltado. Entonces no hay que ir celda por celda, comprobar los 8 millones de celdas que tengamos. Hay trucos para visualizar rápidamente la presencia de datos espurios. O hacemos la gráfica de columnas, o bien vamos aquí a hacer una estadística descriptiva y hay cosas que cantan, que saltan a la vista, que están mal. Dentro de unos pocos meses, parece que no, pero ya está a la vuelta de la esquina, tenemos que hacer esto, pero con datos reales nuestros, en un trabajo que es el más importante de toda la carrera, que se llama trabajo de fin de grado, en los cuales muchos de ustedes nos vamos a enfrentar por primera vez a trabajar con datos nuestros que hemos obtenido de nuestros experimentos o de nuestros estudios de campo. Entonces, uno de los objetivos de esta asignatura es precisamente proporcionarles herramientas, por eso se llama así, que puedan utilizar para el tratamiento de sus datos personales, no de datos de ejemplo, que es esto. Entonces, espero que les sea útil para que recuerden todo el proceso el algoritmo que estamos desarrollando para tratar datos. ¿De acuerdo? Esto es quizás de las asignaturas más importantes y más útiles porque tiene aplicaciones reales en la práctica, como van a tener oportunidad de ver dentro de muy poco tiempo. Lo dejamos ahí. ¿Alguna curiosidad, pregunta, duda, comentario? En la próxima práctica, ahora todavía no, porque no podemos, pero voy a subir a Moodle la evaluación de la parte práctica de la asignatura. Les decía el otro día que el 60% de la nota es el examen teórico y el otro 40% ¿qué es? Pues es una serie de 5 ejercicios que cada uno tiene que elaborar de forma individual, independiente. Otra cosa es que pongan en común, que discutan, eso me parece perfecto. Pero cada uno tiene que tener su propio trabajo. Son 5 preguntas de ejercicios que vamos a, no el mismo evidentemente, sino parecidos, con datos similares, que cada uno va a tener que hacer de forma individual y subirlo a Moodle antes de la fecha X, que está puesto en el calendario. Y eso va a ser el 40% de la nota, ¿de acuerdo? En cada práctica iremos aprendiendo cosas que ya nos permitirán resolver uno de los 5 ejercicios. Entonces, para que no se nos acumule todo al final, en la primera práctica ya podemos hacer uno de los 5, en la segunda, el segundo quizás, ya veremos. Pero no tienen por qué esperar al final para ir haciendo esa parte. Cualquier duda que surja a la hora de ir haciendo estas tareas, estas materias, o bien en las propias prácticas que hagamos aquí en la sala de ordenadores, pues me pueden preguntar. Y si es necesario reunirnos en hacer un Meet o cualquier forma disponible de ahora con las múltiples tecnologías que tenemos a nuestra disposición, pues por mí encantado. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en la próxima.